Bien, en este ejercicio lo primero que nos piden es calcular el valor de las resistencias que figuran en el gráfico. Vamos a comenzar por la primera resistencia, a la que llamaremos R1, calculando su valor. Posteriormente calcularemos el valor de R2 y el de R3. Tendremos que consultar para ello las tablas de colores de las resistencias y averiguar así cuál es el valor de cada una de ellas. Pasamos entonces a la resistencia R1 con los colores naranja, negro, marrón y plateado. No tendremos en cuenta la tolerancia para los cálculos en el circuito. Pasamos a la tabla de colores. El naranja tiene el número 3, por lo tanto, lo que haremos es indicar el valor 3. Posteriormente tenemos el color negro. El color negro tiene adjudicado el número 0, por lo tanto 30. Y ahora viene lo que sería el multiplicador. Y el color que tenemos es marrón, por lo tanto el multiplicador será por 10. Por 10, 30 por 10 son 300 ohmios. Ese es el valor de la resistencia. 300 ohmios, el valor de la resistencia R1. Ahí está. Pasamos ahora a calcular el valor de R2. R2, el primer color es blanco, posteriormente negro y posteriormente marrón. El primer color blanco será 9, el segundo color negro será 0, por lo tanto 90, y el último color es marrón, por lo tanto por 10, lo cual nos da 900 ohmios. Y pasamos a calcular el valor de R3, que es azul, negro y marrón, por lo tanto azul 6, negro 60, marrón 60 por 10 son 600 ohmios. Ese sería el valor de R3. Y estaría el primer apartado resuelto. Lo siguiente que nos solicitan es calcular la resistencia equivalente del paralelo. Estas dos resistencias están en paralelo, puesto que están una encima de la otra y situadas entre los mismos puntos, es decir, está situada entre este punto y este punto. Por lo tanto, el voltaje que van a tener cada una de ellas, al estar situadas entre los mismos puntos, va a ser el mismo. Es decir, si aquí tenemos 5 voltios, aquí habrá 5 voltios, y si aquí tenemos 5 voltios, aquí habrá 5 voltios. Y por el otro lado hay los 0 voltios del polo negativo de la pila, por lo tanto las dos resistencias tienen el mismo voltaje, que es la condición para decir que están en paralelo. Bien, vamos a ponerle nombre a las corrientes que hay en el circuito. Comenzaremos por la corriente principal que sale de la pila, a la que llamaremos intensidad total, puesto que es la total del circuito, es decir, la que sale de la pila. Y vuelve, ya sabemos siempre que tiene que volver la misma corriente que sale, tiene que ser la misma corriente que entra, por lo tanto vuelve a la pila la I total. Vemos que la I total nos va a venir desde aquí, prácticamente desde este punto de aquí. Bien. Después tendremos otras dos intensidades, una irá por la rama inferior, es decir, nosotros vamos a tener una intensidad total que va, bueno, pues sale de la pila, pasa por esta resistencia y llega a este punto de aquí, que es el punto de la bifurcación. Entonces esta sería la intensidad total, que sale por aquí, va por aquí, es decir, sale de la pila, sube por aquí, todo esto es intensidad total, hasta la bifurcación. Y aquí se nos va a dividir en dos. Bueno, pues tendremos la rama superior, que vamos a llamar a esta corriente, le vamos a llamar IA, y tendremos la rama inferior y le vamos a llamar a la corriente que va por la rama inferior, le vamos a llamar IB. Y vemos que al sumarse, al volver a juntarse estas corrientes IA y IB en este punto, se vuelven a juntar aquí, pues estas dos sumadas nos van a volver a dar la corriente total, que es la corriente total de la pila.
Por lo tanto, podemos decir, viendo el circuito, analizando el circuito, que la I total de la pila es igual a la corriente que va por arriba, que es IA, más la corriente que va por abajo, que es IB. Esto analizando el circuito. También vemos que la corriente que pasa por IB, la corriente IB es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. Y también vemos que la corriente IA es la corriente que pasa por la resistencia I2. Y vemos también que la intensidad total es la corriente que pasa por la resistencia 1. Tenemos, por lo tanto, todas las intensidades que pasan por los diferentes elementos del circuito. Nos faltaría calcular la I total, la IB y la IA. Esto en relación con lo que serían las intensidades. Vamos a borrarlo todo e indicar lo que vemos. Es decir, por esta resistencia va a pasar I1, que sería la I total de la pila. Por la resistencia de arriba va a pasar I2, que sería la intensidad A. Y por la de abajo va a pasar la intensidad B, que sería la de la resistencia 3. Tenemos, por lo tanto, las intensidades. Y ahora vamos a pasar a analizar cuál es el valor de los voltajes. Bien, para los voltajes podemos observar que el voltaje de este elemento no es el voltaje 9 voltios, porque aquí sí que hay 9 voltios, pero aquí no hay 0 voltios. ¿Y por qué no hay 0 voltios aquí? Bueno, porque los 0 voltios están aquí y por lo tanto estarán aquí. ¿Por qué? Bueno, porque desde este punto a este punto no hemos pasado por ningún elemento que ni añada ni disipe voltaje. Por lo tanto, aquí sí que estos dos elementos van a consumir algo de voltaje. Por lo tanto, en este punto no podemos tener 0 voltios. Los tenemos aquí al final de todo. Pero aquí no hay 0 voltios. Y si aquí no hay 0 voltios, no podemos decir que el voltaje que consume esto son 9 voltios. Es imposible, porque si aquí no hay 0, 9 menos 0 daría 9, pero 9 menos algo que no es 0 no nos va a dar los 9 voltios. Es decir, que aquí se consumirán X voltios, no sabemos cuántos. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues para calcularlo no es fácil. Debemos primero analizar este circuito de aquí, que este circuito se ve claramente que tiene dos elementos, que son este, y esos elementos están en paralelo. Entonces lo que tenemos que calcular es una resistencia única que equivalga a estas dos. Y entonces lo que haremos es, entre estos puntos, este y este, vamos a quitar estos dos elementos y poner uno solo, ¿vale? Entonces, nuestro primer propósito es calcular la resistencia equivalente, ¿vale?, de las resistencias 2 y 3. Para calcular la resistencia equivalente, en primer lugar, tenemos que saber si están en serie o en paralelo. Evidentemente, estas dos resistencias no están en serie porque no están una a continuación de la otra, sino que están en paralelo y además tienen el mismo voltaje, ¿vale? Tendrán el voltaje que hay aquí menos el que hay aquí, que es 0 voltios, es decir, tendrán este voltaje de aquí, las dos el mismo además. Entonces vamos a usar la fórmula de la resistencia equivalente para el paralelo. 1 partido la R equivalente es igual a 1 partido por R1, en este caso las resistencias que están en paralelo son la 2 y la 3, entonces será 1 partido R equivalente R2, perdón, partido 1 partido R3. Y sustituyendo, eso nos da 1 partido 900 más 1 partido por 600. Y eso da un total de, veamos allá, podemos sacar factor común a 1800. 1800 entre 900 da 2 y 1800 entre 600 da 3, quedándonos un total de 5 dividido entre 1800. Y eso es igual a 1 partido R equivalente. Muy bien, ahora queremos calcular R equivalente, no el inverso de R equivalente. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una R equivalente
damos la vuelta a todo, R equivalente partido por 1 es igual, le damos la vuelta aquí también, a 1800 dividido entre 5. Y 1800 dividido entre 5, pues hay que hacer la división, entonces ponemos 1800 dividido entre 5, 3 por 5, 15, me quedan 3, bajo el 0, 6 por 5, 30, al 30, 0, bajo el 0, 360 ohmios, ¿vale? Ese sería el valor de la resistencia equivalente a esas dos. Entonces hemos obtenido una resistencia equivalente de 360 ohmios. Hay que acordarse de hacer este paso, es decir, aquí obtenemos 1 partido R equivalente, pero debemos obtener la R equivalente. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de realizar este paso de aquí, que es invertir los dos lados de la igualdad para calcular la resistencia final. Por lo tanto, voy a borrar todo y ahora he obtenido la resistencia equivalente a la resistencia 2 y 3 y me dio 360 ohmios. Muy bien. Bueno, pues entonces ya no tengo estas dos resistencias, sino que voy a tener una única resistencia, ¿vale?, que va a valer 360 ohmios y es la resistencia equivalente. Entonces dibujo el circuito, aquí tenemos la pila, una pila de 9 voltios, después va una resistencia de 300 ohmios, que es la resistencia R1, y después va la resistencia que acabo de calcular, que es la resistencia equivalente a 2 y 3, la resistencia equivalente a 2 y 3, que coloco en el mismo sitio que estaban estas, y que es de 360 ohmios. Y finalmente, pues vuelvo a llevar el extremo de la resistencia a la pila, igual que aquí, ¿vale? Y por lo tanto esto se ha convertido ahora en un nuevo circuito. En este nuevo circuito tenemos dos elementos, que son estos dos elementos de aquí. Y como podemos observar, esos dos elementos van a compartir la misma corriente. Y si comparten la misma corriente es que están en serie, siendo esta la intensidad total del circuito. ¿Y por qué es la intensidad total del circuito? Porque es la que sale de aquí, de la pila. Entonces, vamos a calcular esta resistencia. ¿Para qué? Pues para calcular una única resistencia para el circuito, siempre se hace lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esta resistencia. Y como están en serie, se cumple que la resistencia equivalente a la resistencia 1, 2 y 3 se suman, porque están en serie. Entonces, la fórmula sería R1 más la resistencia equivalente a 2 y 3. Y así hallaríamos la resistencia equivalente a estas dos. Y eso nos va a dar 300 ohmios más 360 ohmios, que da un total de 660 ohmios. Esa sería nuestra resistencia equivalente total y final. Y ahora lo único que nos falta es calcular, o sea, sustituir este circuito por uno nuevo donde tengamos la pila y una única resistencia, que es la que acabamos de calcular. Ahora ya no tenemos estas dos, sino que tenemos esta, que vale 660 ohmios. Y como es la única que va a haber en el circuito, podemos decir que es la resistencia equivalente total o resistencia total, ¿vale? Porque es la última que nos quedó, ya solo nos quedó esa. Bueno, seguimos teniendo una intensidad total, que es la que sale de la pila, por eso llamamos intensidad total, y seguimos teniendo aquí pues 9 voltios. Ahora bien, como solo tenemos un elemento, porque ahora finalmente hemos conseguido tener solo un elemento en el circuito, pues podríamos decir que estos 9 voltios se los gasta a todos esta resistencia. Pues sí, sí, porque no hay otra cosa. Entonces aquí tenemos 9 voltios, porque los hay aquí. Y de este lado tenemos 0 voltios, porque también los hay. Aquí hay 9 voltios, en este lado de la pila, pues el polo positivo, y aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, podemos decir
que aquí hay 9 voltios y que aquí hay 0 voltios. Entonces el voltaje que consume esta resistencia, el voltaje total de la resistencia total, son 9 voltios, que son los de la pila. Tenemos la resistencia total, que es de 660 ohmios, y si queremos podemos calcular la I total, es decir, podemos calcular esto, porque tenemos todos los datos, solo nos falta aplicar la ley de Ohm. ¿Y qué dice la ley de Ohm? Dice que el voltaje en un elemento, es decir, en la resistencia total, es igual a la intensidad que va por la resistencia total por la resistencia total. Entonces, el voltaje lo conocemos, que son 9 voltios. La resistencia total la conocemos, porque son 660 ohmios. Por lo tanto, podemos deducir la I total. La I total tendrá un valor de 9 voltios, que es el voltaje total, partido por la resistencia total. Como veis, siempre es el voltaje entre la resistencia. Y eso nos da, haciendo el cálculo en la calculadora, 9 voltios dividido entre 660 ohmios es igual a 1,36 por 10 elevado a menos 2 amperios. ¿Y qué significa esto? Pues que esto es igual a 13,6 636 periódico miliamperios. Esto es lo que significa. Y esa es la intensidad total del circuito, ¿vale? Esta es la intensidad total. Bien, entonces voy a borrar todo porque ya sabemos el valor de la intensidad total. Entonces voy a borrar, bueno, todo no. Voy a borrar esto que acabo de escribir, ¿vale? Todo este tramo, con ese valor de I total. Ahora ya conocemos este valor. Ya conocemos la I total. La I total nos dio 13,6 miliamperios. Y ya la conocemos. Entonces, ¿qué podemos calcular con esto? Bueno, pues si os fijáis, al conocer esta intensidad, que es la intensidad que va por el R1, y al conocer esta intensidad, que es la intensidad que va por esta resistencia equivalente, pues ya podemos calcular, por ejemplo, cuánto voltaje se gasta la resistencia de R1. Porque el voltaje que gasta la resistencia de R1 es la intensidad que lo atraviesa, que si os fijáis es la I total, por el valor de la resistencia R1, que lo conocemos. Entonces, como ya conocemos la I total, veis que conocemos esta I, que la acabamos de calcular en un apartado anterior, pues nos va a quedar que el valor del voltaje consumido aquí va a ser igual a 0,013 amperios por 300 ohmios. Y eso nos va a dar un voltaje en la resistencia R1 consumido es igual a 4, aproximadamente a 4 voltios. ¿Vale? Este sería el voltaje consumido por la resistencia R1. ¿Y a qué es igual? Bueno, pues es igual a la resistencia que atraviesa R1, perdón, a la resistencia de R1 por la intensidad que atraviesa R1, que vimos que era la I total. ¿Vale? Y podríamos calcular también lo que sería el voltaje entre este punto y este punto. ¿Por qué queremos calcular ese voltaje? Bueno, porque va a ser el mismo voltaje que hay entre este punto y este punto. Y eso es muy importante. Por lo tanto, queremos calcular ese voltaje. ¿Y a qué va a ser igual ese voltaje? Bueno, pues ese voltaje va a ser el voltaje en la resistencia equivalente a 2,3. ¿Y a qué es igual? Pues va a ser igual a la intensidad que va por ahí. Bueno, pues resulta que la intensidad que va por esta resistencia sigue siendo I total y sigue siendo los 13,63 miliamperios, es decir, va a ser la I total es decir, la resistencia que atraviesa el elemento, que es 360, ¿vale? La resistencia que tiene el elemento. El voltaje consumido por un elemento siempre es la intensidad que atraviesa el elemento por su resistencia, y es lo que hemos puesto aquí. Entonces nos va a dar 0,0136 por 360. Y eso tiene que dar 4,9, aproximadamente 5 voltios. Por lo tanto, hemos obtenido el voltaje que hay
entre este punto y este punto, y son voltaje de la equivalente a 2,3 es igual a 5 voltios. Eso es lo que hemos obtenido. Por lo tanto, podemos decir, esta resistencia eliminaba estas dos, y estas dos estaban situadas entre este punto y este, es decir, aquí teníamos las dos resistencias en paralelo y las hemos sustituido por una resistencia equivalente. Entonces, el voltaje que hay aquí es de 5 voltios, es decir, aquí tenemos 5 voltios y aquí 0. Esto es lo que han consumido estas resistencias. Aquí tenemos 0 voltios. ¿Y por qué tenemos 0 voltios aquí? Porque hay 0 aquí, ¿vale? Aquí hay 0 voltios y aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos 9 voltios y este se ha gastado, pues de 9 a 5 se ha gastado los 4, que es exactamente lo que habíamos calculado antes que se había gastado en la resistencia R1, ¿vale? Por lo tanto, vamos a borrar, ¿vale? Para ver un poco qué es lo que hemos hecho. Vamos a borrar estos pasos de aquí, que ya hemos calculado muchas cosas, y ahora volvemos al circuito original, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que la intensidad total que sale del circuito ya la sabemos, ¿vale? Y es de sabemos que la intensidad total que sale del circuito y total la hemos calculado y sabemos que vale 0,013 amperios. Este 36 periódico. Bien, sabemos eso. Por otro lado, sabemos que el voltaje consumido en R1 es de 4 voltios, porque lo hemos calculado en el apartado anterior. Y también sabemos que entre este punto y este se han gastado 5 voltios, ¿vale? Porque aquí tenemos 0 voltios y aquí, en este punto de aquí, vamos a tener 5 voltios. Entonces, ¿qué podemos deducir? Bueno, pues podemos decir que el voltaje en R2, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el voltaje que tengamos, porque aquí si tenemos 9 voltios y la resistencia R1 consume 4, está claro que aquí si tenemos 9, ¿vale? Aquí tenemos 9 porque para pasar de este punto a este no hemos atravesado ningún elemento, entonces aquí tenemos 9 voltios, pero sabemos que el voltaje en R1 es de 4 voltios, es decir, que se va a quedar con 4 voltios. Si a 9 le quitamos los 4 voltios que tiene R1, vamos a obtener este voltaje de aquí, por lo tanto aquí tenemos 5 voltios. Y en este punto de aquí tenemos 0, como siempre, lo cual quiere decir que como no hemos atravesado ningún elemento, aquí también tenemos 0. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que tenemos un paralelo aquí. ¿Y qué se cumplía en el paralelo? Que tenían las ramas que estuvieran en paralelo tenían el mismo voltaje. ¿Y cuánto es ese voltaje? Bueno, pues aquí vemos claramente que hay 5 voltios y aquí arriba vemos claramente que hay 5 voltios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el voltaje en R2 es 5 voltios y quiere decir también que el voltaje en R3 es 5 voltios. Y es decir, como están en paralelo tanto R2 como R3, tienen que tener el mismo voltaje y vemos que se cumple, ¿vale? ¿Qué nos falta entonces por calcular? Pues nos falta por calcular la corriente que va por aquí, que es la corriente que va por la resistencia 2, y nos falta por calcular la intensidad que va por aquí, que es la intensidad que atraviesa la resistencia 3. ¿Y cómo calculamos esas I's y esas intensidades? Bueno, pues la intensidad en la resistencia 2, aplicando la ley de Ohm, será el voltaje en la resistencia 2 partido por la resistencia 2. ¿Conocemos el voltaje en la resistencia 2? Pues sí, porque es el del paralelo, ¿vale? Es el mismo que el de la resistencia equivalente, que nos dio 5 voltios. Entonces, 5 voltios. ¿Y conocemos el valor de la resistencia 2? Pues sí, son 900 ohmios. Por lo tanto, conocemos la intensidad que circula por la resistencia 2. Y respecto de la intensidad de la resistencia 3, pues hacemos lo mismo. ¿Cuál es el voltaje que se consume en esta resistencia? Pues hay que mirar cuánto voltaje hay entre sus extremos y hay 5 voltios. Entonces será el voltaje en la resistencia 3 partido por la resistencia 3. ¿Y cuál es el voltaje que hay entre este punto y este? Pues aquí 0, porque ya lo sabemos porque aquí hay 0. Y este lo hemos calculado porque a estos 9 voltios le hemos quitado lo que consumía esta resistencia. Entonces sabemos que de aquí a aquí hay que consumir 5 voltios. Por lo tanto, 5 voltios partido por la resistencia R3, que son los 600 ohmios. Y eso dará una intensidad de, en el primer caso, de I2,
sería 5 dividido entre 900 ohmios, nos daría 5 miliamperios. Esta de aquí da 5,5 miliamperios. Y la de arriba es 5 dividido entre 600 y eso nos da 8,3 miliamperios. Lo cual da un total de 5,5 más 8,3, nos da un total de 13,8 miliamperios, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que dar? ¿Vale? Es decir, 13,6 tendría que dar, ¿vale? Miliamperios. Y da, bueno, no da exactamente igual porque hemos redondeado. ¿Qué sería la suma de I2 e I3? Nos tiene que dar la total. Y efectivamente se cumple que 5,5 más 8,3 nos da aproximadamente la intensidad total. Y así tendríamos calculados tanto el voltaje en R1 como la intensidad en R1, el voltaje en R2, intensidad en R2, el voltaje en R3 y la intensidad en R3. ¿Vale? Y esto es todo. Ahora tendríamos que comprobar si lo hemos hecho bien y para ello tendríamos que colocar unos multímetros en el circuito para calcularlo. Vamos por lo tanto al Tinkercad y vamos a tratar de buscar un componente, a ver si nos deja buscar un componente para medir la corriente. Instrumentos, suministro de energía, multímetro. Ahí está, vamos a medir la corriente, ¿vale? En este circuito. Para ello voy a eliminar esta conexión y la voy a conectar, perdón, voy a conectar el multímetro aquí, voy a pulsar, quiero que me mida el amperaje, ¿vale? Entonces tiene que darme la I total, que serían los 13.000 amperios. Voy a colocar otro multímetro exactamente igual aquí, porque quiero que me mida la corriente que hay en esa resistencia y en la siguiente, ¿vale? Perdón. Vale, voy a colocar este multímetro aquí para que me mida también el amperaje que hay en el circuito de arriba y también voy a meter otro amperímetro aquí en el medio para que me diga la corriente que va por la rama de abajo. Entonces lo voy a colocar aquí. Bien, entonces tenemos por un lado tenemos este que va a medir la corriente por ahí, tenemos este que nos va a medir la corriente por aquí, este tiene que medir corriente también, ¿vale? Este tiene que medir la corriente por este lado, ahí está. Bien, entonces tenemos tenemos tres aparatos que cada uno va a medir un tramo de corriente y después en el siguiente lo que haré es medir las tensiones, ¿vale? Para comprobar que todo fue bien. Vamos a iniciar la simulación, ¿vale? Y vemos que la corriente total es de 13,6 miliamperios, lo cual coincide con lo que nosotros habíamos calculado. La corriente superior es de 5,5 y la corriente inferior de 8,16, lo que viene a confirmar los cálculos que hemos realizado. Y ahora vamos a medir lo que sería el voltaje, ¿vale? Entonces, para medir el voltaje no los colocamos en serie, sino que los vamos a colocar en paralelo a cada resistencia para calcular los voltajes en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, quitamos, vamos a unirlos de esta forma. De esta forma.
Bien, entonces vamos a eliminar las conexiones para poner los multímetros en paralelo con las resistencias. Vamos a hacer esta unión en paralelo con la resistencia. Nos va a medir el voltaje en esta resistencia. Este nos va a medir el voltaje en esta resistencia. Y voy a añadir uno más que nos va a medir el voltaje en esta resistencia de aquí. Bien, vamos a mirar lo que mide cada uno, voltaje, voltaje y voltaje. Bien, si lo hemos hecho bien, este y este deben ser iguales porque estas dos resistencias están en paralelo y este tiene que dar 4 ohmios. Vamos a hacer la simulación y vemos aquí nos da 4 voltios, que es lo que tenía que dar, y aquí nos da prácticamente 5, nos da igual, ¿vale? Para los dos. Por lo tanto, los cálculos están bien hechos.